Y yo le quiero decir que es fundamental tener en la vida maestros, tener referentes. Mire, es un hacedor permanente, no para un segundo. A los 16 años llegó solo a Israel, ha hecho una vida dedicada al Estado de Israel y no por casualidad hoy es candidato al Premio Nobel de la Paz. No son cosas que pasen por casualidad. Ayer llegaba, entiendo, de un nuevo encuentro con el Papa Francisco y claro, llegó a la realidad israelí con este bombardeo desde Irán terrible que tuvo 10 millones a todos los ciudadanos de Israel en sus refugios. Minutos antes, este atentado terrible ahí en Yafo, Tel Aviv. Todo eso para que nos comente y podremos hablar con él, como le digo, un maestro, un periodista y un hombre que realmente tiene todos los méritos a esta candidatura al Premio Nobel de la Paz. Querido Enrique, ¿cómo estás? Tienes media hora para seguir, ¿eh? Puedes seguir, que yo estaré feliz. No, yo sé que no lo necesitas porque tu acción es lo que habla por sí mismo. Te lo digo de corazón, Miki. De verdad, gracias por tus palabras. Pero mira, es un Rosh Hashanah de los más inusuales que yo recuerdo, porque realmente lo que tú cuentas parece, yo creo que ningún guionista podría escribir algo así. Anteanoche, el día 30, final de la tarde, estuve casi 2 horas, 1 hora y mucho, con el Papa Francisco en Santa Marta, en su residencia, en su piso realmente, donde todas las últimas audiencias están teniendo lugar, y hablamos de todo y decidimos bastantes cosas. Él está preparando entre bambalinas una serie de cosas y la verdad que salí contento de allí, y el día siguiente cojo una de las compañías israelíes que aún viaja, que aún vuela a Ben Gurión, porque las compañías extranjeras prácticamente dejaron de volar, y bueno, intentamos llegar a Israel y había misiles, y entonces el avión empezó a dar vueltas, fue hasta Jordania y de repente dijeron, bueno, ya podemos volver, y volvió y aterrizó en Ben Gurión. Salgo, me meto en el taxi, de camino a mi casa en el sur de Tel Aviv, en Neve Tzedek, veo los restaurantes llenos, los cafés llenos, la gente haciendo cola para hacer compras para Rosh Hashanah. La ciudad era una fiesta. Y esto minutos después de que habían caído aquí en el mar, frente a mi casa, misiles lanzados por Hezbollah, que tal como ellos saben que iban a caer en el mar, no los interceptaron. Pero el ruido, el estrondo fue tan fuerte, se escuchó, y llego a casa y empiezo a organizarme porque rápidamente había trabajo con la situación que hay, y escucho ambulancias, muchas ambulancias. Era el atentado a 1 kilómetro en línea aérea aquí, en Yafo, en Sderot Yerushalayim, por donde había pasado mi hijo, que vive en Yafo, 1 minuto antes, en su coche, de vuelta a casa. Y 2 palestinos de Hebrón, que se infiltraron en el país, Dios sabe cómo, con un fusil, empezaron a abrir fuego y mataron 7 personas. Yo creo que va a haber más muertos porque hay algunos heridos en estado crítico, pero yo no recuerdo algo así también en mucho tiempo en el corazón de Tel Aviv. Y cuando aún estábamos asimilando, y yo estaba hablando con mi hijo para saber si estaba bien, y me dice, sí, papá, no te preocupes, Akol Beseder, todo bien, estoy llegando a casa, todo. Empiezan a sonar las sirenas. Y la pregunta inmediata era, ¿qué es esto? ¿Misiles de Hezbollah? ¿Misiles de los Houthis desde el Yemen, que hemos tenido varios en los últimos días? ¿O es el ataque de Irán famoso y declarado y anunciado? Es la crónica de un ataque anunciado. Y bueno,
me meto en el abrigo con el teléfono y en directo con una de mis cadenas y de televisión al teléfono y me doy cuenta que es una detrás de la otra y de nuevo Miki, las explosiones eran muchísimo más fuertes de todo lo que yo he escuchado hasta hoy y ya he escuchado muchas veces. Y realmente eran explosiones tremendas porque eran misiles balísticos. Y misiles balísticos no es broma. Estamos hablando de 500, 700 kilos cada uno de ellos. Se puede destruir todo un edificio de 30, 40 pisos. Fueron todos ellos interceptados. Hubo algunos daños. Hubo casas dañadas en Oda Sharon, hubo algunos que cayeron en otros lugares alrededor y algunas bases que han sido periféricamente afectadas con daños materiales, pero debido a esta educación que los israelíes tenemos de protegernos rápidamente en el lugar más cercano donde nos podemos proteger, no hubo víctimas. Que podamos lamentar, a pesar de que se trata de una cantidad, Miki, de decenas de toneladas de explosivos que en otras circunstancias, si no tuviese Israel, si no fuese Israel el único país del mundo con estas 4 camadas de protección, en este caso no es la cúpula de hierro, es el Hetz, el arrow, la flecha, que los intercepta fuera de la atmósfera. Si no llegamos a tener esto, puede haber decenas de miles de muertos en un ataque de este tipo. Y no te equivoques, ese es el objetivo de Irán. Dijiste, ni el guionista más fantasioso puede llegar a producir esta realidad que has contado y has descrito tan dura. Enrique, quiero oír de algunas cosas. Dijiste, estuviste con el Papa casi 2 horas hace un par de días. Y quiero llevarte un tema porque ha tenido mucha repercusión cada vez que el Papa dice algo y, bueno, todos opinan. Y, bueno, muchos con una crítica feroz porque el Papa no ha condenado, de acuerdo a lo que algunos dicen, a Hezbollah, a Hamas lo suficientemente, a Irán, y habla de la desproporción de alguna manera de lo que es la respuesta israelí. ¿Qué dirías? Sobre todo tienes un diálogo muy íntimo y muy personal y de mucha confianza, con lo cual creo que tu palabra es mucho más autorizada que la de cualquier otro. Miki, no me compliques la vida. Es muy delicado. Yo solo te puedo decir una cosa. Y es que esas personas están diciendo estupideces. Simplemente estupideces. Y demuestran una ignorancia brutal. Yo sé lo que el Papa piensa. Yo creo, y esa es mi opinión, que no siempre a lo mejor los medios de comunicación le citan tal como él se expresa, pero eso no es su responsabilidad. Yo creo que a veces cuando él habla de cosas que son favorables a Israel o desfavorables a los grupos terroristas como es Hamas o Hezbollah, hay medios que creen que mejor que no se quieren confundir con los hechos y ignoran este tipo de cosas y van cuando él pide un alto el fuego o cuando él puede condenar lo que él ve como la desproporción de la reacción. Creo que es un grave error. Creo que Israel hoy en día no tiene muchos amigos en el panorama internacional y los que tiene conviene que mantenga con ellos un diálogo fluido y les explique bien lo que está pasando. Créeme que ellos mismos muchas veces no reciben todo el panorama, no escuchan toda la realidad y cuando la escuchan reaccionan de una forma un poco distinta. Así que lo que yo haría es tener mucho cuidado al condenar personalidades como el Papa, que como digo, hay muy pocos. Tenemos muy pocos amigos hoy en día. Tenemos muy poca gente que nos entiende y gente que considera que el 7 de octubre del año pasado fue un cataclismo y eso yo
El Papa me permitió publicarlo en su momento, así que me permito decirlo. Para él fue algo terrible lo que ocurrió el 7 de octubre y nos devuelve 50 años atrás como mínimo. A él no le gusta el terrorismo, él es un gran crítico del terrorismo, todo el terrorismo, incluido el islamista, y te puedo decir que más de una vez él me dijo, después del 7 de octubre, estoy muy cerca de ustedes. Ahora que cada uno saque sus conclusiones y decida hacer lo que le parezca. Muy importante lo que estás diciendo, y lo está diciendo alguien, como digo, que tiene ese diálogo, esa intimidad, esa confianza, y que el Papa incluso lo llama por teléfono para saber cómo está o desearle simplemente un Shabbat de paz, un Shabbat Shalom. Digo, todo eso hay que saberlo porque a veces, claro, sacamos de contexto, utilizamos una visión parcial y esto no hace nada de bien. Tenemos todos los nervios a la flor de la piel. Las críticas a Israel son tan injustas en tantos aspectos. Cuando Israel es el país que fue atacado, cuando quien abrió las puertas del infierno fue Irán a través de Hamás, cuando todo esto ocurre, incluso cuando no paro de dar entrevistas a medios de comunicación de medio mundo en 5 idiomas, y te digo, veo las preguntas. Es como si Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, fuese la Madre Teresa. O sea, estamos hablando de un Estado que dice abiertamente hace décadas que quiere destruir el Estado de Israel y que lo está poniendo en práctica. Es un Estado que en poco tiempo puede tener poder nuclear y poner en práctica realmente este objetivo de destruir el único Estado judío del planeta. Todo esto hay que saberlo. Puedes estar de acuerdo o puedes discrepar de la política de un gobierno o de otro, pero poner en duda el derecho del Estado de Israel de existir o proteger países o organizaciones que defienden abiertamente el terrorismo, que defienden abiertamente la eliminación de otro Estado de Naciones Unidas y que están dispuestos a atacarlo y dicen que ese es su objetivo, me parece algo que en el mundo democrático, en el mundo en el que vivimos nosotros, aún no es algo que podamos aceptar de ninguna manera. Enrique, te quiero llevar a otro personaje porque no puedo olvidar que naciste en Portugal y que el secretario general de las Naciones Unidas es Antonio Guterres, que es portugués. Hace minutos el canciller de Israel, Israel Katz, lo ha declarado persona non grata e incluso diciendo que no se le permitirá llegar a Israel, por decirlo así. ¿Qué dirías al respecto? Diría que cuando ayer le escuché pidiendo contención después de que Irán lanza decenas de toneladas de explosivos sobre otro estado de Naciones Unidas, dije, usted lo ha perdido ya, se ha pasado, es la gota que hace rebasar el vaso. Realmente es absurdo, no entiendo a Antonio Guterres, no entiendo. Yo sí justifico y entiendo a aquellos, y hay gente a su alrededor en Naciones Unidas con quien yo mantengo un diálogo, que son gente verdaderamente y genuinamente preocupada con la situación en Oriente Medio. Eso es legítimo. Gente que quiere impulsar una política de paz en Oriente Medio, eso es legítimo. Pero esta actitud inquisidora casi hacia Israel, de que todo lo que hace Israel es negativo y de que cuando Israel es atacada hace falta equilibrio, eso me parece realmente absurdo, y espero que este señor termine su mandato lo antes posible y algún día quizás se sepa el porqué de esta actitud que a veces, y mira que yo no lo digo muy a menudo, borda el antisemitismo. Enrique, vamos a mirar dentro de la tragedia de este año que termina alguna parte llena del vaso y sos de aquellos que construye permanentemente vínculos, presidente de la Cámara de Comercio Israel, países del Golfo Pérsico. Y tus vínculos y tus diálogos con ese mundo, incluso con los referentes de Arabia Saudita,
es permanente. ¿Qué dirías sobre esto en este momento tan delicado? También aquí tenemos que ser muy cautos, Miki, porque hay una situación relativamente nueva. La continuación de la guerra complica las cosas. Para ellos es demasiado, porque su opinión pública en algunos de esos países no está de acuerdo con la política de los gobiernos y de los príncipes herederos, reyes, etc. Y entonces hay una situación un poco complicada. Pero yo nos sugiero que miremos los hechos y no la retórica. Y los hechos son los siguientes. Hace un par de semanas, una semana y media, el príncipe heredero citó que sin la creación de un Estado palestino no puede haber normalización con Israel. Esa es la política de la vieja guardia, entre ellas su propio padre, el rey Salmán, que está muy enfermo, que está a punto de desaparecer, pero que aún está allí. Y él hizo esta declaración en contra de todo lo que él decía últimamente y sobre todo antes del 7 de octubre. El tema palestino no era realmente la cosa más importante para él. Ahora cambió el tono, pero unos días después habló con el secretario de Estado norteamericano, esta semana creo, Blinken, y le dijo, no me importa tanto el tema palestino. Y lo dijo sabiendo que Blinken iba a salir y lo iba a publicar. Y ayer, un nuevo examen a la coalición de Israel con estos países, sin entrar en detalles, sin dar nombres. El único nombre que es oficial es Jordania. Jordania participó anoche en la defensa activa de Israel de la misma forma que lo hizo el 14 de abril, cuando Israel fue atacada con 60 toneladas de explosivos, con 330 misiles balísticos de crucero y drones. Jordania volvió a participar en ello ayer, a pesar de los problemas que tiene con el gobierno Netanyahu, pero hubo otros países árabes que participaron, algunos de ellos enemigos de Israel técnicamente. Y esa coalición que Estados Unidos creó está viva y coleante, Miki. Y lo que tenemos que hacer ahora, no sé si tú escuchaste, me imagino que sí, el discurso de Netanyahu en Naciones Unidas, que aunque estaba ocurriendo en el momento en que el ataque contra el Pentágono de Hezbollah y la operación contra Hassan Nasrallah, el líder durante 32 años de Hezbollah, él habló de paz también y habló del horizonte. En mi opinión, es el legado que Netanyahu quiere dejar. Él quiere conseguir una victoria en contra de los 7 frentes de los proxies iraníes y de Irán lo antes posible, pero quiere dejar también un legado de un acuerdo histórico con Arabia Saudita e inshallah con otros países árabes que se podrían unir a los acuerdos de Abraham. Este es el objetivo, hay que trabajar muy duro para ello y ojalá lo logremos. A tu capacidad de síntesis, yo me quedaría horas escuchándote y seguro la audiencia también. ¿Responderá Israel a Irán? ¿Hará un ataque directo? Sí. Bien. Tu deseo para el 5785, Enrique. Déjame decirte algo sobre el ataque. Israel no puede no atacar. Mira, yo soy una persona que cree profundamente en la paz y que no quiero irme de este mundo sin hacer algo más para dejar a nuestros hijos, nietos, bisnietos, un panorama un poco más tranquilo que el que estamos viviendo en este momento, el más tranquilo posible. Pero yo entiendo también, especialmente después del 7 de octubre, que Israel vive en el barrio más complicado del planeta. Y que aquí, si tú no hablas en el idioma de este barrio, te comen vivo. Y si Israel no reacciona a Irán después de que Irán lanza 200 misiles balísticos con el objetivo de matar civiles, miles, de preferencia decenas de miles,
la situación será mucho peor, porque mañana se volverá en algo aceptable. Israel lo aceptó, no hizo nada. Fue un poco lo que hicimos con los cohetes de Hamas a partir del año 2000. Y fíjate cómo acabamos en el 2024. O lo mismo que hicimos entre el 2006 y el 2024 con los 9.000 misiles lanzados por Hezbollah sobre territorio israelí. Y queríamos tranquilidad, porque en el fondo, ¿qué queremos? Yo tengo mis mejores, la gente más próxima a mí, tiene hijos en este momento combatiendo en los túneles de Hezbollah. En este momento literal están limpiando los túneles de Hezbollah y están en combates con las fuerzas Radwan, que son la élite de Hezbollah, y yo sé que hay víctimas, y están estos padres 3 horas, 4 horas antes de la cena de Rosh Hashanah, del Año Nuevo, esperando noticias, sabiendo que hay decenas de víctimas. ¿Tú te imaginas la sensación que es? ¿Esto es lo que queremos para nuestros hijos? No. Pero para que Irán nos respete, hay que probablemente hacerle que le duela lo que Israel haga. Y por lo tanto, permíteme intentar ser un poco ahora profeta por un minuto. Yo creo que Israel va a atacar la industria petrolera de Irán. No me sorprendería que fuese la isla de Harj, que es una isla a 25 kilómetros de la costa iraní, la isla iraní, por la que pasa más del 95, quizás el 98% de las exportaciones de petróleo de Irán. Esto les dolerá en el alma y esto de alguna forma separará entre el régimen iraní, que tiene que irse de este mundo, y la población civil iraní, que está en contra de su propio régimen y que quisiera una situación totalmente distinta, incluso ante Israel. Como me dijo alguien, las redes sociales iraníes son mucho más pro-israelíes que las europeas hoy en día, porque la opinión pública iraní conoce a los islamistas, sabe quién es Hamas, sabe quién es Hezbollah, y está con Israel, curiosamente. O sea que yo espero eso no provoque una espiral, otra reacción de Irán, porque en ese caso, Miki, lo que puede llegar es un ataque norteamericano-israelí contra las instalaciones nucleares de Irán, y aquí ya estamos hablando de una historia diferente. Esperemos que no. En este momento esperemos que podamos realmente acabar esta espiral, pero de alguna forma enseñar a Irán que no se puede atacar a Israel de esta forma sin pagar un precio, y que nos dejen celebrar Rosh Hashanah, que los Yamim Noraim, que los días terribles entre Rosh Hashanah y Yom Kippur no sean terribles realmente. Y sabes, la bendición que todos decimos este año es no Shana Tova, buen año, sino Shana Regilá, un año nuevo, que sea un año normal, un año rutinario, un año sin dramas. Eso es lo que deseamos para todos, para poder empezar el proceso de reconstrucción del Israel 2.0. Querido Enrique, solo palabras de agradecimiento por tu enorme generosidad y para mí por el privilegio de tu cercanía y amistad. Shana Tová para vos, para todos tus seres queridos, para todos los ciudadanos del Estado de Israel, y ojalá extensivo a este mundo que requiere de esa paz que siempre seguimos anhelando, y que, como dijiste, sigues haciendo tu pequeño gran aporte día a día para que se consiga. Abrazo enorme, Shana Tová. Amén, querido Miki. Shana Tová a todos los que nos escuchan, y a tu familia y a ti, y un fuerte abrazo. El periodista Enrique Zimmerman, candidato al Premio Nobel de la Paz, pasando por esta realidad que usted escuchó con tanta precisión y claridad.